poderosa, hermano. Dicen amén. Amén. Romanos 1:17 dice la Escritura: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Diga fuerte lo que viene. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Padre celestial, te damos gracias por la salvación tan grande que nos has regalado. Pero te suplicamos que tu palabra lleve vida, que tu palabra lleve sanidad, que tu palabra, Señor, sea una vez más haciendo una obra poderosa en la vida de la iglesia, en la vida de los televidentes. Te suplicamos que el poder de tu Espíritu Santo sea, oh Dios, quebrando todo pensamiento contrario a tu palabra, y que haya vida y que haya restauración a todo aquel que escucha las verdades del Evangelio. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. El 31 de octubre de 1517, en el programa de Dios, surgen a lo que nosotros llamamos los reformadores, donde la palabra de Dios estaba secuestrada, donde la Biblia era únicamente posesión de unos pocos, donde a la vez la Escritura no estaba en el idioma del pueblo. Pero viene Dios y una vez más y levanta a una serie de hombres en las cuales el 31 de octubre del 2017 celebramos los 500 años de la Reforma Protestante. El día de hoy quiero meditar sobre nuestra historia y vemos, mis queridos hermanos, que ningún movimiento, ni las más fieras persecuciones, ni el paso de los siglos han podido deshacer el legado de la obra que se comenzó en un pequeño pueblo en una del país de Alemania, en Wittenberg, y que de ahí explotó para toda Europa, y hasta el día de hoy ni la contrarreforma ha podido detener lo que Dios ha establecido. ¿Cuántos dicen amén? Los 5 fundamentos de la reforma son claros y determinantes y representan el corazón de la teología reformada y resumen las verdades del Evangelio no negociables. Por lo tanto, la fortaleza de una iglesia depende de las verdades que la sustentan. Voy a decir esto una vez más: la fortaleza de una iglesia depende de las verdades que la sustentan. Y de ahí que toda iglesia bíblica necesita proclamarla de una manera que garantice estos principios bíblicos y sean pasados a la siguiente generación. ¿Y cuáles son, dirá alguien, hermano Misael, los 5 pilares del fundamento de la reforma? Una sola escritura. Quiere decir que la Biblia es la única fuente de autoridad espiritual. Un solo Cristo, que no hay salvación por ningún otro. Una sola fe por medio de la cual recibimos la salvación. Una sola gracia. La salvación es siempre un don que nunca podemos ganar. Y un solo Dios la gloria, no a ninguna otra cosa o persona. ¿Alguien puede decir amén a eso?
La historia es tan garante sobre este tema que el legado de los reformadores del siglo XVI sobrepasa las fronteras eclesiásticas y más allá se introdujo en nuestras vidas desde los trabajos hasta la familia, a los estudios y a muchos otros ámbitos. Se le dio ampliamente importancia a la proclamación escrita por medio de la literatura, como un instrumento de enseñanza. La Biblia no podía estar en manos del pueblo, pero en el siglo XVI surgen estos hombres inspirados por Dios, en el cual yo le llamo, y escribía este pensamiento y lo publicaba, que el gran avivamiento de la Reforma, el mayor legado que nos ha dejado, es que la Escritura fue puesta en las manos de todos. ¿Qué sería de nosotros sin la Biblia? Y esto fue también el medio para que otros libros fuesen dispersados como un instrumento de enseñanza, donde estos mismos fueron puestos al alcance de todos, incluyendo la palabra de Dios. Y es por ello que escribía también y publicaba hace unos días que personalmente creo que el mayor legado que nos deja la Reforma es tener nuestra Biblia en las manos. Tenemos que valorar la palabra. Tenemos que entender el precio que cada uno de ellos pagó porque nosotros tengamos la palabra. La Biblia debe de ser puesta en manos de tus hijos. La Biblia debe de ser enseñada en las manos de tus hijos. A lo cual no pretendo restarle valor a los demás acontecimientos, pero a juicio personal creo que el poner la Biblia en manos de todos es algo extraordinario. 500 años más tarde la sociedad ha evolucionado, pero el compromiso continúa visible para la iglesia. ¿Y cuál es el compromiso visible? Mantener, mis queridos hermanos, firmes nuestros compromisos en la fe en Cristo Jesús. Hay una sociedad que está agonizando. El mundo está, como decimos en buen salvadoreño, patas arriba. Y la única manera es que la iglesia garantice a esta y a la siguiente generación el compromiso de llevar la palabra de Dios a cada uno de nuestros hogares. Mis queridos hermanos, hay grandes desafíos que debemos de tener y poner en continuidad a pesar de los tiempos y de los cambios. El costo será grande. Martín Lutero lo dijo en sus propias palabras. Si tuviera 1000 cabezas, 1000 cabezas tendrían que cortarme, pero nunca me voy a retractar de las Sagradas Escrituras. ¿Alguien está entendiendo eso? Oh, hermano, qué convicciones. Y la única manera, dijo Lutero, la única manera de que yo pueda retractarme es por medio del testimonio mismo de la palabra de Dios. Pero no lo encuentro, dijo. Tenemos que entender que hay un precio que pagar y que estos 5 pilares que dieron el grito de guerra en el turbulento y nubloso siglo XVI, entre ellos quiero tomar hoy una sola fe. Diga conmigo, una sola fe. La fe es el medio por el cual recibimos la salvación. No podemos ser salvos por nada que hagamos. Usted no puede ser salvo por buenas obras. Usted no puede ser salvo por dar mucho dinero a las misiones, por dar mucho dinero a la iglesia. No, y 1000 veces no. Incluso podrías dar tu propia vida y no ser salvo. ¿Alguien me está entendiendo? Porque Romanos 1:16 es un fundamento claro. La fe es el medio por el cual recibimos la salvación.
Ninguna acción por nuestra parte puede ocuparse de nuestros pecados y de nuestro estado pecaminoso. La salvación es en realidad un don que nos es dado cuando confiamos solamente en Jesús. Usted no confía en una organización. Usted no confía en una religión. Su salvación es dada en el momento que usted recibe a Cristo como Señor y como Salvador, que es el único medio de perdón de pecados. De ahí no hay nada más que hacer. Por eso me molesto con los predicadores de la prosperidad. Ya nos quieren vender la salvación. La salvación es en realidad un don que no nos es dado cuando confiamos solamente en Jesús. Nuestra salvación está solamente en Jesús, en el cual creemos y en quien tenemos puesta nuestra fe. Somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. Que lo oiga el mundo, somos salvos únicamente por gracia. Salvos mediante el sacrificio de Cristo por nosotros. Es por ello que el grito de la Reforma se basó en este principio que el apóstol San Pablo escribe inspirado por el Espíritu Santo a la carta de la iglesia de Roma y les dice que el único medio de salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús. Qué extraordinario texto, hermanos. Lutero no tenía acceso a la Escritura y de repente se encuentra con la Biblia y encuentra este pasaje extraordinario de Romanos 1:17 y el Espíritu Santo lo ilumina y eso cambió la vida de aquel hombre que iba a revolucionar a toda Europa y a todo el mundo hasta hoy, que no podía ganarse nadie la salvación por méritos propios. En vez de buscar el perdón mediante cualquier acción o sacrificio, Pablo escribe el simple paso para la fe presentada en este versículo que transformó la vida de Lutero. Esto es que somos cristianos total y exclusivamente por la gracia de Dios. Recordemos que gracia significa valor inmerecido. Esto es una acción que surge únicamente del carácter divino de Dios. La posición fundamental es que la salvación es algo que nos viene enteramente de parte de Dios y viene como un favor inmerecido, es decir, no es la respuesta de Dios a algo que usted o yo hayamos hecho. Tú no puedes ganarte la salvación. Tú no puedes ganarte ni siquiera un milagro. Todo es por gracia. Todo es por gracia. Y mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 5. Debe de resaltar entre vuestros corazones esta mañana, aún estando, dice, nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y dice, sois salvos por gracia. Raye ese versículo, hermano. Estábamos muertos. Usted estaba muerto, era un cadáver espiritual. La esencia total de la enseñanza acá es que todo en el Nuevo Testamento es que no tenemos ningún derecho a la salvación, que lo que merecemos es totalmente castigo y ser quitados de la presencia de un Dios santo y poderoso. Pero Efesios 2 se levanta para el hombre contemporáneo, Efesios capítulo 2, versículo 5, y le dice al hombre contemporáneo que está muerto en sus delitos y en sus pecados.
No importa si vives en el cerro de Ocicala o en el mero centro de París, estás muerto espiritualmente, dice la palabra. ¿Alguien entiende lo que está diciendo la Biblia? No importa si duermes en una hamaca, en una tijera, en el suelo, o duermes en la mejor cama que puedas tener. La Biblia dice que estás muerto espiritualmente. Y que la única manera de poder ser salvo es por la fe en Cristo Jesús. Esa es la clase de criatura que es el hombre. Muerto en delitos y pecados, una criatura de pasiones y deseos carnales, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Horrible, hermanos. Usted y yo no éramos buenas firmas. Terriblemente malos. Podridos en el alma. Esta es la clase de criatura de todo aquel que está sin Cristo y sin esperanza. Efesios capítulo 2, versículo 33. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es imposible imaginar un estado peor que este. ¿Cómo éramos? Por naturaleza, hijos de ira. Ese es el estado del hombre sin Cristo. Ese es el estado de toda persona que vive bajo la naturaleza del pecado, sirviendo como esclavos al pecado. La Biblia lo dice, que están completamente corrompidos y que la única manera de poder entrar al reino de los cielos es por medio de la fe en Cristo Jesús. Lo que está diciendo aquí debe de ser relevante para usted y para mí. Y que sin embargo Dios, por su gran amor, su gracia, su gran misericordia, nos ha otorgado la salvación. ¿Alguien de ustedes se ha ganado la salvación? Hermano, usted me puede devolver la pregunta a mí. Dios nos la ha otorgado en su misericordia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No importa lo bueno que tú puedas parecer, dije parecer. Amén, hermano. No importa lo bueno que yo pueda parecer. Pero la apariencia es una cosa, la realidad en el corazón del hombre es totalmente pudredumbre. Y este era el grito de la Reforma, una sola fe. Texel decía, en el momento que las monedas caen en el cofre, tu alma es sacada del purgatorio. Es normal, la Biblia no estaba entre la gente. ¿Puedes comprar la salvación? No. Por gracia sois salvos, porque por medio de las obras somos llevados a jactarnos. Es aquí donde el diablo nos tienta a todos de una manera muy sutil, pero el verdadero evangelio siempre denuncia la dependencia de las obras y el orgullo por las obras y el jactarse de las obras. El verdadero evangelio nos confronta. ¿Alguien entiende eso, hermano? El verdadero evangelio te dice, momentito, no me interesa tu dinero, me interesa
interesa tu alma. El verdadero evangelio te dice, antes que puedas rendir todo lo que quieras para la obra, debes de rendirte tú mismo como ofrenda para la obra, pero para gracia de Dios. ¿Están entendiendo, hermanos? El verdadero evangelio siempre confronta la jactancia de nosotros que creemos que podemos ganarnos el favor de Dios. Toda la posición se basa en ello, pero el evangelio nos convierte en mendigos a todos y nos condena a todos y nos desnuda a todos. Espera, hermano Misael, ¿qué está diciendo? Es que el verdadero evangelio nos confronta y nos hace ver que somos totalmente nada delante de Dios. No importa cuántos ayunos hagas, no te puedes salvar. No me vaya a malinterpretar y diga usted, el hermano Misael dice que no ayunemos, ¿cómo no? Pero estoy hablando que la salvación es únicamente por fe. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, no hay justo ni aún uno. Amén. Las obras deben de hacerse, pero no ser motivo de jactancia. Nosotros por naturaleza tenemos la tendencia a jactarnos de todo. Dice la Biblia, no hay justo ni uno tan solo. Que lo oiga el mundo. Porque hay veces que nos creemos tan espirituales nosotros, hermanos, y nos engañamos a nosotros mismos. Que yo ayuno 40 días, que yo hago 24 vigilias. Mire, no me ande con cuentos, eso no salva. Pero debemos de hacerlo, pero no para jactarnos, sino porque la misericordia de Dios es amplia. Así es que antes que se jacte, asegúrese de su salvación. No hay uno, ni uno justo, Romanos 3:10. Nos jactamos de nuestra vida recta, de nuestras prácticas religiosas, de nuestra asistencia a los cultos, y la Escritura denuncia todo esto y nos dice, si vives pensando en las obras, es volver a estar bajo la ley y te condenas a ti mismo. Romanos capítulo 3, versículo 20. Le va a deshacer la mente este versículo. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ajá. Lea, por favor, lea su Biblia. No va a decir que yo estoy hablando cosas fuera de la Escritura. Por las obras de la ley, ¿qué dice? Nadie es justificado. ¿Dónde quedan tus obras? ¿Quieres que te lo diga cómo dice Isaías que son tus obras y mis obras? Dice que son como trapos de inmundicia. ¿Y sabes a qué está haciendo referencia en el hebreo que se escribe eso? A un paño podrido de la menstruación. Wow. Así son nuestras obras. No hay ni uno solo que sea bueno, que sea justo. Lo que está diciendo es que si tratamos de justificarnos por las obras, vamos rumbo a la condenación, porque las mejores obras del hombre no son suficientes a los ojos de Dios. La ley ha condenado a todos. Ni las mejores obras de los hombres son suficientes ante los ojos de Dios. Ese era el grito de la Reforma.
una sola escritura, una sola fe, una sola gracia, un solo Cristo, a un solo Dios la gloria. Váyase a Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, diga fuerte lo que viene, de la gloria de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Hay alguno bueno? No hay, hermano. Así que no me ande con cuentos de que usted es muy espiritual. No. Busque al Señor, por supuesto, búsquelo. Pero tenga cuidado. Porque este corazón es peligroso. Amén, hermanos. Y tenemos que sujetarlo a la escritura cada día. Como le dicen al buey allá en el campo, póntele, póntele, dice. Sujételo. No hay ni uno bueno, dice la palabra de Dios, que todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué necedad es estar bajo la ley de las obras? Qué necedad tan terrible en el corazón del ser humano de estar sujetado bajo la ley de las obras. Y Lutero se presenta en la asamblea de la Dieta de Worms, de latín la asamblea de Worms, y hace una defensa extraordinaria con la escritura. Y una noche antes había estado en oración, y el soldado que estaba en la puerta antes de entrar a ese gran desafío, el biógrafo escribe estas palabras y dice que el soldado le dijo a Lutero: frailecito, le dijo, que el Dios a quien servís te libre de las fieras que te vas a enfrentar esta noche, le dijo. Pero iba bien preparado. Porque la escritura es el fundamento de la iglesia. La escritura es el fundamento de su vida cristiana. Es por ello que la insignia de Lutero fue Romanos 1:17, porque el evangelio, escuche esto, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Pero el falso evangelio te dice que tienes que dar mucho dinero para ganarte la salvación. No, estoy diciendo yo cosas que no son. Enciendes la tele y te das cuenta. ¿Y qué dice la escritura? Romanos 1:17. Que el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es la noticia, hermano Misael? Solamente cree en Jesús y no necesitas hacer absolutamente nada más. Nada más. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Váyase a Romanos 3:28, dice: pues el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 3:28. Somos justificados por fe, no por obras. Entonces el legado de los reformadores es el evangelio por gracia, por fe, no por obras. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, dijo: es más fácil
cruzar el Atlántico en un barco de papel a que tú llegues al cielo por buenas obras. ¿Alguien dice amén a eso? O sea, te está diciendo, es imposible ganarte la entrada al reino de los cielos por tus propios méritos. Ese silencio nos mata, ¿verdad, hermano? Qué necedad de estar bajo la ley de las obras. No vaya a malinterpretar mis palabras, no estoy diciendo que usted no debe de hacer obras. Lo que digo es que Dios hace que las personas lleguen a ser cristianas por gracia, por medio de la fe. Luego, siendo cristianas, esta hace sus buenas obras. Esto es, que si de alguna manera somos conscientes de nuestra bondad, o si estamos dependiendo de algo que hemos hecho, estamos negando la gracia de Dios por medio de la fe. Claro que hacemos obra. Ya ustedes saben la cantidad de gente que tenemos cada semana. Atendemos 301 niños cada semana. Reciben medicamentos, reciben chequeo médico, reciben alimentación. A la viuda, al pobre, por supuesto. Pero eso no te garantiza a ti que nos va a salvar. Eso es parte de nuestra vida cristiana. ¿Alguien me está entendiendo? Porque si por buenas obras, como se creía antes, se gana la salvación, solo los millonarios hubieran ido al cielo. Pero la Biblia dice que es por fe en Cristo Jesús. La gracia de Dios en el Señor Jesucristo es la causa de la salvación, y la fe no es más que el instrumento por medio del cual nos llega, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es el canal, es el instrumento por medio del cual nos llega la salvación, que es por la gracia de Dios. Somos salvos por gracia. Quiero cerrar esta mañana ¿cómo puede un hombre muerto cuyo corazón está enemistado contra Dios ser salvo? Hacer algo meritorio es imposible. Hermano, no te ganas la salvación con nada. Me encantan los 5 pilares de la Reforma. Me escribe uno de mis alumnos del Instituto Bíblico y me dice: maestro, si algo yo aprendí es que conocí la Reforma. Y le digo yo, como les decía el jueves, te voy a dar una gran revelación, le dije. Pero de esas revelaciones poderosas, le dije. ¿Cuál? Me dijo. Lee, le dije. Amén. Lee, le dije. Lea, 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 lea. Y a ustedes, hermanos, les digo lo mismo: lean. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo puede un hombre cuyo corazón está enemistado contra Dios puede hacer algo por méritos propios? No, y 1000 veces no, es imposible. Lutero concluyó que si el perdón se basaba en su propia conducta y sus buenas obras, era un hombre perdido. Para su asombro, al estudiar la palabra de Dios, no encontró prueba alguna de que hubiera que poner más empeño o de ganar méritos para hacerse justo. Halló más bien la buena nueva, que la salvación es gratuita. Y este texto de Romanos 1:17 tranquilizaría su agitada mente. La fe es la confianza en lo que Dios ya ha hecho por nosotros, y nuestro mundo necesita conocer el mismo mensaje de Romanos 1:17. Vengan de pie, por favor.
Mientras la iglesia intercede esta mañana y usted ora por los perdidos que están sin Cristo, sin esperanza, usted que me está viendo ahí en la comodidad de su casa o a través de un celular en las redes sociales, usted dice: pastor, pero ¿cómo entrar al cielo? A mí me han dicho que debo de hacer méritos para poder ganarme la salvación o los milagros. Déjame decirte, no hay méritos propios que puedas hacer para entrar en el reino de los cielos. El único mérito establecido en la Escritura es el que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No hay otra forma de poder ser salvos. Y esta mañana, mientras la congregación ora y le pide a Dios por los perdidos, mientras toda esta congregación que está hoy aquí ora por ustedes que están ahí en sus casas, la razón por la cual se hace todo esto es para que usted pueda ser justificado por la fe. ¿Qué debo de hacer para ser salvo, hermano Misael? Repita esta oración conmigo. Repita esta oración de fe conmigo. Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Y dígale esta mañana al Señor, entregándole su vida a los que están aquí en el templo o el que está ahí en casa. Dígale: Señor Jesús, esta mañana me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de toda mi maldad. Pero hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Borra todas mis rebeliones e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Por Cristo Jesús. Eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación, eres Dios.